Shabbat Shalom, y nos volvemos a ver en esta nueva oportunidad, en este Shabbat Shuvah o Shabbat del retorno. La porción de la semana que corresponde es Vayelec y fue Moshe, la cual la encontramos en el Sefer de Devarim, Palabras, conocido también como Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1 hasta el capítulo 31, versículo 30. La porción de Haftará o profetas, la principal, que es la que le da el nombre a este Shabbat, Shabbat Shuvah, se encuentra en Osea, profeta Oseas, capítulo 14, desde el versículo 1 al 10, aunque en el Tanakh, los que tienen Humash, comienza desde el versículo 2. Tenemos también complementarias en Joel, capítulo 2, versículos 11 al 27, en Mijá o Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20, y en Isaías, capítulo 55, versículo 6 al capítulo 56, versículo 8. En las Besorot o escrituras mesiánicas tenemos una lectura con relación al tema de escuchar la palabra, y está en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 17, y con relación al ciclo de lectura que se sigue mesiánicamente junto con Parashá y Haftará, la encontramos en la Besorá de Mateo capítulo 21, versículos 9 al 17, donde relata la entrada de Yeshua a Jerusalén y el haber echado a los mercaderes del templo, pero en el patio de los gentiles. Vamos a revisar la bitácora. El camino recorrido. En las Devarim, palabras finales, Moshe dice: Baed Hanan, e imploré, pero ustedes deben entrar a la tierra sin mí. Ekev, como consecuencia de tu obediencia, el Eterno te hará fructífero. Re'e, mira, escoge el camino de bendición para que no acabes muerto. Designa shoftim, jueces para una sociedad justa. Ki tetse, cuando salgas a la guerra, mantente conectado con el Eterno. Entonces, Ki tavo, cuando entres a la tierra, ofrece las primicias de tus frutos al Eterno, tu Dios. Nitzavim, ustedes están firmes aquí delante, para entrar en pacto con el Eterno. Sigue la Torá en tu corazón, escoge la vida. Y el camino que vamos por delante para este Shabbat y en este recorrido del Sefer de Devarim, Vayelech, y fue Moshe a despedirse de cada tribu. Al llegar a esta porción se da una sensación de que ya al final está cerca. En este año esta sensación quizás se ha alargado un poco debido a que las porciones Nitzavim, que la leímos el Shabbat pasado, y Vayelec, que es la de este Shabbat, este año correspondió leerlas separadas. Aquí Moshe prácticamente se está despidiendo, ya sabiendo su partida de este Olam Hasé, de este mundo actual. Pero no está solamente diciendo adiós, sino que está dejando las instrucciones para cuando ya no esté, y dejando también a alguien a cargo. En este caso es a Josué o Yehoshua. Moshe no pierde la oportunidad de recalcar, recordar, rememorar, así como también aconsejar a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, y entre todas las cosas, él ya ha alcanzado una etapa de su vida en la cual no podrá más dirigirlos, y les afirma que Josué, Yehoshua,
es el que pasará delante de ti, tal como Adonai ha dicho. Si bien aquí podremos ver un relevo generacional del liderazgo y conducción, podremos ver también que por terminar la historia de Moshe, se inicia la historia de Josué. Al leer un comentario de los diferentes que uno consulta, aparte de leer la porción, en ese comentario se partía precisamente de esta afirmación o esta declaración de Moshe al decir: Josué es el que pasará delante de ti, tal como Adonai ha dicho. Y el tema que se desprendió de allí fue cómo podemos tener la seguridad que Hamashiach, el Mesías, debe venir 2 veces. A simple vista uno no le da la mente o el pensamiento que eso salga de esa declaración. Pero me pareció interesante, y ampliando un poco esa exposición, vamos a tomar este hilo. De alguna manera, para nosotros los que estamos viviendo en este hoy día, estamos en un punto intermedio dentro de la historia, ¿no? Porque sabemos que Yeshua HaMashiach vino y ascendió, y tenemos la esperanza que vendrá de nuevo, o sea, por segunda vez, ya que hubo una primera, tal como lo indican los profetas, así como también las escrituras mesiánicas. Podemos entonces analizar los prototipos de Mashiach. De alguna manera o en otras ocasiones se ha mencionado, se ha tratado, y diferentes comentaristas, incluso judíos tradicionales y mesiánicos, se refieren a estos personajes como prototipos o tipos de Mashiach, como lo son Joseph, José, el mismo Moshe, Moisés, y Yehoshua o Josué. Vamos a poder ver que en estas etapas de primera y segunda venida, en cada uno de ellos, y vamos a poder entender por qué se va a dar esta segunda venida de Hamashiach. Además de otro punto que como judíos mesiánicos nos cuesta un poco explicar y a la vez entender, que es una de las varias razones por las cuales Israel no aceptó ni aún acepta a Yeshua como el Mesías, con algunas excepciones, que estas han sido por medio de la revelación misma de Yeshua de una manera personal a esas personas, valga el énfasis y redundancia. Por ejemplo, veamos el concepto de Mesías, Mashiach, en el judaísmo. Hace unos días atrás, en el espacio del Besh Besh ¿Por qué?, que es un espacio virtual para la congregación Beth El Shaddai, surge la pregunta de cómo demostrar la mesianidad de Yeshua sin utilizar las escrituras mesiánicas o escrituras apostólicas o pacto renovado o Brit Hadashah. Para esta pregunta, la respuesta se consideró a través de la siguiente premisa: que no se puede hablar de Yeshua como Mashiach sin el Brit Hadashah, pero sí se puede hablar de Mashiach solo con la Tanakh, o sea, Torá, profetas y escritos. Y aquí en donde parte el concepto o idea de Mashiach dentro del judaísmo. Si bien hay unas inferencias en la Torá acerca del Mesías, este concepto vino a ser revelado mucho más tarde, y específicamente en el tiempo del rey David. Durante este tiempo fue que creció la revelación y la afirmación del Mesías, Mashiach, como rey, gobernante sobre las 12 tribus de Israel y por extensión sobre el mundo entero. No obstante, la idea de ungido, Mashiach, o el ungido, un título más específico, HaMashiach,
En la Torá aparece curiosamente en el libro de Levítico y es con relación al sacerdote ungido, Cohen HaMashiach o Hacohen Mashiach, podemos ubicarlo allí. Y es aquel sacerdote que ofrece el sacrificio por el pecado, o sea, que es ungido para ofrecer el sacrificio expiatorio, para ofrecer expiación. Bien, pero esta idea no es la que ha predominado en el pensamiento judío. Un Mesías sacerdote y que ofrece expiación, sino el de Mesías rey. Y es aquí donde reside el punto. Si bien en los escritos mesiánicos, cuando se hace referencia a Mashiach, se hace en primer lugar con relación a su ministerio como sacerdote celestial, recordemos que su sacerdocio no es del orden levítico, sino por el orden de Melquisedec. Bien, y en segundo lugar, con relación a que él ha sido designado por el Eterno como Mashiach rey. Le ha dado nombre sobre todo nombre, toda potestad, sentarse a su diestra, etc. Si bien esto es una realidad actual espiritual, pero a nivel físico y en este Olam Hasé es potencial y hacia el futuro. Por supuesto, cuando Yeshua HaMashiach retorne o regrese a esta tierra. Si bien el pueblo de Israel lo reconoció, sus dirigentes no lo reconocieron ni han reconocido actualmente a Yeshua como Mashiach. Por ello, y solamente en este aspecto es que no puede ejercer su función como Mesías Rey de Israel. Claro, eso no quiere decir que nosotros como creyentes y discípulos y como judíos mesiánicos que creemos en Yeshua y su mesianidad, no quiere decir que no lo proclamemos como Rey de Israel y lo declaremos como Rey de Israel. Sin embargo, no somos nosotros los que lo imponemos o lo reconocemos como gobernante. Eso es otra cosa. Para el momento que vino Yeshua por primera vez, Israel esperaba a un Mesías triunfante y que podía restablecer el reino davídico. Eso debemos tenerlo en cuenta. El momento en que vino Yeshua y cuál era la expectativa de Israel, aunque el pueblo de Israel lo recibió y lo aceptó, porque ahí vemos los testimonios en las escrituras mesiánicas, pero los gobernantes o dirigentes no, porque esperaban una liberación. Ok, volvamos entonces al punto del análisis de los prototipos de Mashiach. Cada uno de ellos dan de manera alegórica el testimonio de que Mashiach debe venir 2 veces y no una vez como lo afirma el pensamiento judío predominante. José, por ejemplo. Si bien conocemos todo su trasfondo y su desarrollo desde niño y sus sueños y su contexto, etcétera, etcétera, vamos a verlo desde el punto de vista cuando ya es virrey de Egipto, o sea, cuando ya está gobernando. Siendo virrey, hay una primera vez en la cual se encuentra con sus hermanos. Y estos en esa primera vez no le reconocieron, por las diferentes razones obvias que están relatadas en la Torá. Sin embargo, los gentiles, o sea, las naciones, los mismos egipcios y las otras naciones que fueron a Egipto a buscar pan, sí lo habían reconocido como su salvador en términos terrenales. Y de esa manera estaba sustentando a Israel y a sus hijos, o sea, a sus hermanos, aunque estos no lo sabían. Fue necesario entonces un segundo encuentro, y eso lo hemos relatado allí en la Torá, en Bereshit. Entonces, en ese segundo encuentro fue que se dio a conocer por su verdadero nombre, y así fue que sus hermanos, hijos de la circuncisión, le fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Vamos ahora a Moisés, a Moshe.
Moshe fue sacado de las aguas, fue formado en palacio, criado en palacio y vivió de ese mundo. Pero, estando ya de cierta edad, se compadeció de los suyos y quiso liberarlos, ayudarlos. Ya sabemos dos sucesos. Uno fue cuando mata al egipcio que estaba azotando al hebreo y lo mató y luego lo escondió. Y la segunda vez cuando trata de separar a los dos hebreos que estaban peleando, que según los comentaristas o algunos comentaristas eran Datán y Abirán. Así entendemos o enlazamos por qué ellos se unieron a la rebelión con Coraj. Bien. En ambos sucesos, o por ambos sucesos, en esa primera vez que él se compadeció y que él quiso unirse a su pueblo y sacarlo de esa esclavitud, fue rechazado por ellos mismos. Y a raíz de ese segundo suceso de separar a Datán y Abirán o a estos hebreos, tuvo que huir de Egipto, temiendo por su vida, pues. ¿Y a dónde huyó? A Midian. Allí también pasó un proceso, y luego de haber pasado ese proceso, y luego, mediante la revelación y llamado del Eterno, fue que vino a Egipto por segunda vez y se le presentó a los ancianos de Israel. Entonces estos le recibieron como el enviado de Dios para su liberación de la esclavitud. Ahora vamos con Josué y Yehoshua. Si bien fue el Talmid Jajam de Moshe, su asistente, además de líder militar, fue por primera vez a la tierra prometida como espía. De esa primera vez que fue a la tierra prometida y que regresa después de haberla explorado, que si bien no niega la realidad que ya existía, como lo dijeron los otros 10 espías, pero no perdió de vista la promesa del Eterno, y aún así el pueblo no le recibió ni hizo caso a sus palabras. Fue rechazado y casi lo apedrean. Pero tomando en cuenta lo que se relata en esta porción de Vayelet, cuando Moshe le dice al pueblo, Josué es el que pasará delante de ti y te dará entrar a la tierra, o como Adonai lo ha dicho. Josué, cuando llega por segunda vez o viene por segunda vez a la tierra prometida, en este caso para conquistarla o iniciar la conquista, cumple la palabra de introducir al pueblo allí. Desde ahí fue aceptado y seguido hasta el día de su muerte, después de la cual, como lo vemos en el libro de Jueces o Shoftim, cada quien hizo lo que le parecía. Bien, aquí podemos ver entonces una primera vez y una segunda vez, y un paralelismo alegórico y hasta profético en el papel y el rol de Yeshua, o los dos roles de Yeshua, cada uno en una venida específica. Cuando Yeshua vino por primera vez a este mundo y a Israel, él hizo milagros, promulgó el reino de los cielos o el dominio de los cielos, el Minshel Hashamayim, trajo avivamiento y el pueblo lo recibió, como lo vemos en las escrituras mesiánicas. No fueron los gentiles, si bien hubo gentiles o de las naciones que vivían ahí en Israel que lo recibieron, pero primordialmente los que lo recibieron fueron Am Haaretz, del pueblo. Pero los dirigentes o la clase dirigente del pueblo no lo recibió, no lo reconoció, porque él vino como sacerdote y a realizar expiación, lo cual estos dirigentes en líneas generales no lo entendieron o no lo quisieron aceptar en dicho rol. ¿Por qué? Porque para el momento se esperaba era un Mesías rey que expulsara al imperio romano para que Israel fuera restaurado el reino y fuera otra vez una nación independiente. Y aún hoy en día, con todos los sucesos históricos, lo están esperando en ese rol.
Esto debe darnos entonces una luz acerca de por qué un judío no acepta a Yeshua como Mashiach, si bien lo podría reconocer como un personaje histórico y podría reconocer hasta su judeidad, pero no su mesianidad. Pero cuando venga por segunda vez, se cumplirá lo que está indicado en el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, segunda parte. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así como también dice en Yohanan, en Juan capítulo 19, versículos 36 y 37, con relación a su crucifixión cuando uno de los soldados romanos le abrió el costado con una lanza. Porque estas cosas que sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Y por último, como lo dice en Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y que esto sea pronto y en nuestros días. Y digamos, amén. Shabbat Shalom. Adha Pa'an Haba Nitraenu. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver.